Ucrania, un territorio extenso y diverso, une pasado y presente desde la imponente Kiev hasta las fértiles estepas del este. Su identidad, moldeada por raíces eslavas y europeas, expresa la resiliencia de un pueblo. Fortalezas y catedrales bizantinas son testigos de conquistas y renacimientos, narrando la historia de una nación marcada por la búsqueda de la independencia y la soberanía. Ucrania representa un eje esencial en la geopolítica contemporánea. Su localización estratégica y sus abundantes recursos naturales la han situado constantemente en una lucha incesante por preservar su soberanía y libertad. Exploremos juntos y descubramos por qué Ucrania es mucho más que un campo de batalla. Ucrania, el corazón estratégico de Eurasia. Ucrania no es solo un país en el mapa, es un punto de encuentro entre mundos. Situada en el corazón de Eurasia, conecta Europa Central con Asia Occidental. En un radio de apenas 1.500 kilómetros desde Kiev, se alcanzan capitales como Varsovia, Moscú, Estambul, Bucarest y Berlín. Esta posición la convierte en un corredor natural para comercio, migraciones y, en momentos de conflicto, rutas militares. Su acceso al Mar Negro es otra pieza clave. Puertos como Odesa abren la puerta al Mediterráneo a través del estrecho del Bósforo y de ahí a los océanos. Quien controla estas rutas controla parte del flujo comercial y naval que une a Europa con Oriente Medio y Asia. Ucrania también es frontera directa entre dos bloques que compiten por influencia. Al este, comparte más de 2.000 kilómetros de límite con Rusia y Bielorrusia. Al oeste, más de 1.500 con miembros de la Unión Europea y la OTAN. Un cambio de orientación política aquí no es un simple movimiento diplomático, es una alteración en el equilibrio de poder europeo. En el plano energético, Ucrania es un eje vital. Gran parte del gas que Rusia exporta a Europa transita por su territorio. Gasoductos como el Druzhba o el Urengoy-Pomary-Uzhhorod son arterias que alimentan a industrias y hogares europeos. Controlarlos es tener la capacidad de abrir o cerrar el grifo de energía del continente. Y todo esto se asienta sobre un territorio abierto, de grandes planicies sin barreras naturales importantes. Una geografía que a lo largo de la historia ha permitido el rápido desplazamiento de ejércitos y que hoy sigue teniendo un valor estratégico que pocos pueden ignorar. El legado de la Rus, la historia que reclama Moscú. Para entender por qué Ucrania es tan codiciada, hay que mirar más allá de su presente. Hay que viajar 1000 años atrás, hasta el siglo IX, cuando en estas tierras surgió la Rus de Kiev. Fue un poderoso estado eslavo que desde las orillas del Dnieper expandió su influencia por vastas regiones. Sus reyes, sus iglesias, su lengua y sus leyes sentaron las bases culturales e históricas de lo que hoy son Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Pero la historia dio un giro en el siglo XIII, cuando la ciudad cayó bajo el dominio de la Horda de Oro, el poder mongol en la región. La devastación fue tan grande que los príncipes de Kiev se vieron obligados a huir hacia el norte. Allí, en territorios como Vladimir y más tarde en Moscú, el centro de influencia política y cultural de esta tradición eslava comenzó a desplazarse. Con el tiempo, Moscú se erigiría como la nueva heredera de aquella Rus originaria. Para Moscú, esta herencia no es un simple capítulo de la historia, es el origen de su identidad. El relato oficial ruso sostiene que Kiev fue la cuna del pueblo ruso y que, por tanto, Ucrania
forma parte de un espacio histórico y cultural inseparable. Perder influencia aquí no solo es una derrota política, sino un golpe simbólico a la idea misma de Rusia como heredera de la Rus de Kiev. Pero para Europa, Ucrania representa otra cosa: la posibilidad de ampliar el espacio de democracias liberales hacia el este. Integrarla significaría consolidar un modelo político, económico y social alineado con los valores occidentales, justo en la frontera con Rusia. En este tablero, Ucrania no es un actor secundario, es un símbolo. En ella se enfrentan no solo ejércitos o diplomacias, sino narrativas, una lucha por decidir quién cuenta la historia y quién queda como su legítimo heredero. Kiev, la ciudad donde comenzó todo. Kiev no es solo la capital de Ucrania, es una de las ciudades más antiguas y emblemáticas de Europa del Este. Fundada hace más de 1400 años, ha sido centro político, comercial y religioso de la región. Situada a orillas del río Dnieper, su ubicación ha hecho de ella un punto clave para el comercio fluvial y terrestre, uniendo el Mar Negro con el Báltico a través de antiguas rutas vikingas y bizantinas. En el siglo X, Kiev se convirtió en la capital de la Rus de Kiev, un estado que marcó el nacimiento cultural y político de los pueblos eslavos orientales. Bajo sus cúpulas doradas y murallas, florecieron la escritura cirílica, el cristianismo ortodoxo y un arte que todavía inspira a toda la región. Pero Kiev también ha sido escenario de guerras, ocupaciones y resurgimientos. Fue devastada por los mongoles en el siglo XIII, incorporada al Imperio Ruso en el XVIII y vivió la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Cada destrucción fue seguida por una reconstrucción, reforzando su carácter de ciudad resiliente. Hoy, Kiev es más que un símbolo, es el corazón político de Ucrania. En sus calles se han gestado movimientos que cambiaron el rumbo del país, como la Revolución Naranja en 2004 o el Euromaidán en 2013, que marcaron su giro hacia Europa. Su valor estratégico no ha disminuido. Quien controla Kiev no solo controla la administración y la economía del país, sino también un nodo de comunicaciones vital que conecta el este y el oeste. Es, al mismo tiempo, un centro cultural vibrante, con universidades, teatros y museos que mantienen viva una identidad nacional. Kiev es pasado y presente, herencia y vanguardia. Una ciudad cuya historia y posición siguen definiendo el destino de Ucrania y la geopolítica de toda la región. Rusia y el siglo XX, poder, transformación y la mirada hacia Ucrania. El siglo XX fue una era de cambios profundos para Rusia. Con la caída de los zares en 1917, la revolución bolchevique dio paso a la era soviética. La arquitectura se convirtió en símbolo del nuevo orden. El constructivismo erigió edificios colectivos como la Casa Melnikov en Moscú y la Universidad Estatal. Proyectos como el Palacio de los Soviets, aunque nunca construido, encarnaban sueños de un futuro igualitario. Pero la época soviética también estuvo marcada por represión y control. Gulags y purgas definieron décadas, mientras el país enfrentaba dos guerras mundiales y una guerra fría que lo consolidó como superpotencia. Fue también una era de avances militares, con un ejército formidable y una industria aeroespacial que logró hitos como el Sputnik y el vuelo de Yuri Gagarin. Con el colapso de la URSS en 1991, surgió una Rusia en busca de identidad,
Vladimir Putin emergió como figura decisiva, impulsando un renacimiento político y económico. Modernizó ciudades como Moscú y San Petersburgo, pero también reactivó ambiciones imperiales. Hoy, Rusia combina tradición y modernidad mientras proyecta poder en el escenario global. Y en esa visión, Ucrania, con sus recursos, posición estratégica e historia compartida, se perfila como la pieza clave de un relato épico de restauración de influencia. Esta trayectoria explica por qué Moscú mira a Kiev. Ucrania ofrece profundidad estratégica, industria, puertos del Mar Negro y suelos negros capaces de alimentar a medio planeta. Controlarla significaría blindar la seguridad del corazón ruso, proyectar poder sobre Europa Oriental y limitar la influencia de Estados Unidos y la Unión Europea. Crimea, un punto clave en el Mar Negro. En el mapa del Mar Negro, Crimea es una pieza que decide partidas. Su ubicación estratégica ha atraído a imperios, flotas y conflictos durante siglos. Bajo sus aguas, yacimientos de gas y petróleo alimentan ambiciones. En su tierra, minerales como hierro y manganeso. Y en sus campos, trigo, vid y frutas, que hoy sufren, porque desde que Ucrania bloqueó el canal de Crimea del norte, se perdió el 85% del suministro de agua. La agricultura cayó y la dependencia externa creció. Pero Crimea no es solo geopolítica. Desde la época zarista, sus costas fueron refugio de veraneo. Yalta, Sebastopol, Feodosia, playas, balnearios y memoria. En el Palacio de Livadia, en 1945, líderes aliados dibujaron el nuevo mapa de Europa. Su historia, un desfile de pueblos y banderas, griegos en el siglo VI, escitas, romanos, bizantinos, el Kanato de Crimea, vasallo del Imperio Otomano. El gran giro llegó en 1783. Catalina la Grande la anexionó al Imperio ruso y aseguró el dominio del Mar Negro. Sebastopol se convirtió en joya naval, un papel que mantiene hoy. En 1944, Stalin ordenó la deportación masiva de tártaros crimeos, acusados de colaborar con los nazis. Miles murieron y no regresaron sino hasta los años 80. En 1954, Khrushchev entregó Crimea a Ucrania como regalo por el 300 aniversario del Tratado de Pereyaslav, aunque la verdadera razón fue económica. Tras 1991, Crimea siguió dentro de Ucrania, pero Rusia mantuvo su base naval. Hasta 2014, tras la Revolución Ucraniana, tropas rusas ocuparon la península. Un referéndum, no reconocido internacionalmente, selló la anexión. Rusia reforzó su presencia militar. Llegaron sanciones y un nuevo éxodo tártaro. Hoy, Crimea es más que un territorio, es un tablero donde historia, poder y mar se cruzan, y su desenlace podría influir en el destino de toda la región. Ucrania y sus recursos, el pulso por la supervivencia. La guerra ha golpeado el corazón agrícola de Europa, transformando vastas tierras fértiles en frentes de combate. Ucrania, poseedora de 1/3 de las tierras negras del planeta, con suelos de hasta 1,5 metros de profundidad y hasta un 15% de materia orgánica, era capaz de obtener rendimientos extraordinarios sin fertilizantes químicos. Antes del conflicto, lideraba el mercado mundial de aceite de girasol, 30% de las exportaciones globales.
ocupaba el quinto lugar en exportación de trigo, cuarto en maíz y tercero en cebada, alimentando a más de 400 millones de personas. La ocupación de regiones como Jersón y Zaporilla, que aportan el 30% de la producción agrícola, junto con la destrucción de infraestructuras y el bloqueo de puertos, ha reducido la producción en más de un 35%. En 2022, esta caída disparó un 23% los precios globales de alimentos, desencadenando crisis en países altamente dependientes como Egipto y Líbano. Aunque la iniciativa de exportación por el Mar Negro alivió parcialmente el desabasto, la recuperación enfrenta un reto monumental: tierras contaminadas por explosivos y metales pesados. Para Rusia, controlar estas tierras significa asegurar su propia seguridad alimentaria y ganar una herramienta de presión geopolítica sobre países que dependen de sus cereales. La calidad de los suelos ucranianos no tiene equivalente en su propio territorio, lo que convierte esta conquista en un objetivo estratégico de primer orden. Pero no solo la tierra está en disputa, el agua se ha convertido en un recurso tan codiciado como el grano. El río Dnieper, de 2.200 kilómetros, es vital para riego, consumo y energía hidroeléctrica. Su sistema de presas y embalses, además de unir históricamente el Báltico y el Mar Negro, abastece a más de 1 millón de personas y mantiene 6 centrales hidroeléctricas. La destrucción de la presa de Kayovka en 2023 provocó inundaciones masivas y alteró el equilibrio hídrico del sur ucraniano. El canal de Crimea del Norte, que desde la era soviética desviaba agua del Dnieper hacia la península, fue bloqueado por Ucrania en 2014, cortando el 85% del suministro de Crimea. Esta crisis hídrica pudo influir en la invasión de 2022. No es casual que Rusia lo reabriera en las primeras fases del conflicto. En Ucrania, tierra y agua forman un binomio inseparable. Controlarlos no solo define el futuro económico del país, sino que influye en la seguridad alimentaria mundial y en el equilibrio de poder en Europa Oriental. En esta guerra, quien domine estos recursos dominará el rumbo de la región. El Donbass, un enclave industrial. El Donbass es un eje donde se cruzan las ambiciones de independencia de Ucrania y las aspiraciones de influencia de Rusia. Con su subsuelo rico en hierro y carbón, ha sido durante siglos el motor productivo del este ucraniano y un objetivo constante en las estrategias imperiales rusas. Bajo el Imperio Ruso y más tarde la Unión Soviética, el Donbass vivió un auge industrial que lo convirtió en un centro neurálgico de poder. Sus abundantes recursos naturales alimentaron minas, acerías y fábricas que sostenían la economía soviética. El carbón y el acero, producidos aquí, fueron la espina dorsal de la industria pesada, clave para la maquinaria militar y energética del bloque socialista. Donetsk, con sus extensas redes mineras, y Luhansk, con su potente industria armamentística, simbolizaban la capacidad productiva de la Unión Soviética. Mariupol, en la costa del mar de Azov, destacaba por sus astilleros y fábricas de acero, mientras que Melitopol se consolidaba como un nodo esencial de transporte y suministro energético. Esta combinación de riqueza mineral y ubicación estratégica convirtió al Donbass en una pieza codiciada en la Guerra Fría y en las disputas postsoviéticas. La guerra iniciada en 2014 transformó este territorio en un frente abierto. La proclamación de las autodenominadas Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk, respaldadas por Moscú, evidenció el valor geopolítico de la región. Controlar el Donbass
no solo implica dominar recursos energéticos y metalúrgicos, sino también obtener una posición privilegiada para influir en el Mar Negro, proyectar poder sobre el este de Europa y condicionar la economía ucraniana. La religión ortodoxa, alma y eje cultural de dos pueblos. La fe ortodoxa ha sido el núcleo espiritual de Rusia y Ucrania, moldeando su historia, su cultura y su identidad colectiva durante siglos. Desde que el príncipe Vladimir el Grande adoptó el cristianismo ortodoxo como religión oficial del Rus de Kiev en el siglo X, la ortodoxia se convirtió en un hilo conductor entre los pueblos eslavos, impregnando su vida política y cultural. Su raíz se remonta al siglo IX, cuando los monjes bizantinos Cirilo y Metodio introdujeron la fe y crearon el alfabeto cirílico, herramienta clave para difundir el cristianismo y cimentar la unidad cultural eslava. Este legado lingüístico y espiritual sigue siendo uno de los pilares de la cultura rusa. Los monasterios y catedrales emergieron como símbolos de cohesión nacional y fortaleza cultural. El monasterio de la Trinidad y San Sergio, en Sergiev Posad, no solo fue un centro de peregrinación, sino también un bastión defensivo en tiempos de invasiones y crisis. Sus cúpulas doradas, visibles a kilómetros, se convirtieron en faros de fe y esperanza. En Yaroslavl, la catedral del profeta Elías refleja la devoción y el poder de los príncipes rusos. Sus muros y frescos no son solo expresión artística, sino crónicas visuales que preservan la memoria de un pueblo. La ortodoxia unificó un vasto territorio bajo un mismo espíritu, funcionando como un elemento cohesionador en una nación de múltiples etnias y geografías extremas. Más que un credo, ha sido una fuerza política y cultural capaz de resistir invasiones, reformas y revoluciones. Hoy, la fe ortodoxa sigue siendo un símbolo de continuidad histórica, tradición y resistencia, uniendo pasado y presente en un legado que define el alma de dos pueblos. Odesa, la puerta de Ucrania al Mar Negro. Para Ucrania, Odesa es la ventana al mar y un motor económico crucial. Para Rusia, es la llave para dominar el Mar Negro y controlar rutas comerciales vitales. Desde este puerto, parte más del 60% del comercio marítimo ucraniano, incluyendo la exportación de cereales que alimentan a millones en África y Oriente Medio. También es punto final de oleoductos estratégicos y nodo ferroviario que enlaza con Europa Oriental y Asia Central. Su puerto de aguas profundas, operativo todo el año, le otorga un valor militar y comercial incalculable. En manos rusas, Odesa significaría el bloqueo total del acceso marítimo de Ucrania, aislándola del comercio exterior y asestando un golpe severo a su economía. Por eso, su defensa se ha convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana. Su historia está marcada por la lucha. En 1941 soportó el asedio nazi y hoy vuelve a ser blanco de ataques rusos. Esta tradición de resistencia forma parte de su ADN. Fundada en 1794 por orden de Catalina la Grande sobre antiguos asentamientos griegos y otomanos, prosperó rápidamente tras recibir en 1819 el estatus de Puerto Franco. El privilegio atrajo a comerciantes de todas partes, forjando su carácter cosmopolita. Sus calles muestran una mezcla arquitectónica que va del neoclásico al Art Nouveau. La célebre escalera Potemkin, inmortalizada por Eisenstein,
une la ciudad alta con el puerto y es uno de sus emblemas. En 2023, la UNESCO incluyó su centro histórico como Patrimonio de la Humanidad. Entre sus joyas destacan el Teatro de Ópera y Ballet, considerado entre los más hermosos del mundo, y sus extensas catacumbas, las mayores de Europa. Durante el Imperio Ruso, fue la tercera ciudad más poblada. Bajo la URSS, se convirtió en el principal puerto exportador de cereales. Además de su relevancia estratégica, Odesa ha sido un faro cultural. El poeta Alexander Pushkin vivió aquí, dejando huella en sus obras. Hoy, Odesa sigue encarnando una doble esencia: bastión geopolítico en el tablero euroasiático y joya cultural que refleja siglos de historia en la frontera entre Oriente y Occidente. Ucrania, la pieza clave del ajedrez europeo. En el tablero geopolítico del continente, Ucrania ocupa la posición de una pieza mayor, un territorio cuya ubicación, recursos y vínculos históricos la convierten en un actor determinante para el equilibrio de poder. Situada entre Rusia y la Unión Europea, es tanto un puente como un muro. Su control significa acceso a rutas comerciales, al Mar Negro y a vastas reservas energéticas y agrícolas que sostienen economías dentro y fuera de Europa. Para Rusia, Ucrania representa profundidad estratégica, una barrera defensiva natural y parte de una narrativa histórica que remonta sus raíces al Rus de Kiev. Para la Unión Europea, es un socio potencial que podría reforzar la seguridad energética y servir de dique frente a la expansión rusa. Para Estados Unidos y la OTAN, es un punto de contención fundamental que influye en la arquitectura de seguridad transatlántica. El Donbass, rico en carbón, acero y gas, simboliza la dimensión industrial y energética de la disputa. Más allá de su valor económico y militar, Ucrania encarna una lucha de modelos, democracia y apertura frente a autoritarismo y control. En este ajedrez, cada movimiento, desde la anexión de territorios hasta los acuerdos diplomáticos, altera el equilibrio europeo y redefine alianzas. Ucrania no es solo un campo de batalla, sino el espacio donde se juega el desenlace de una partida que involucra potencias globales. Comprender su importancia es entender por qué su destino podría marcar el rumbo de Europa en el siglo XXI. El país que cambió el mapa, Ucrania, en el siglo XXI. En el tablero geopolítico mundial, ciertas ciudades ucranianas han emergido como piezas clave que definen el rumbo del conflicto actual. Mariupol, la puerta sur de Ucrania, al mar de Azov, representa mucho más que un puerto comercial. Como segundo puerto más importante del país y hogar de la planta siderúrgica Azovstal, su control permite conectar los territorios ocupados en el este con Crimea, creando ese puente terrestre que tanto busca Rusia para consolidar sus conquistas. En el sur, Kherson se alza como la llave estratégica del Dnieper. Ubicada en la desembocadura de este río vital, controla no solo el acceso a Crimea, sino también las rutas de suministro meridionales. Su presa hidroeléctrica determina el flujo eléctrico regional y, crucialmente, el suministro de agua hacia la península ocupada. Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, representa el corazón industrial del este. A apenas 40 kilómetros de la frontera rusa, su control significa dominar las rutas logísticas hacia el Donbass. Pero más allá de su valor militar, sus universidades y centros tecnológicos simbolizan el futuro intelectual del país. Bakhmut se transformó en símbolo de resistencia tras meses de asedio brutal,
siendo finalmente capturada por Rusia en mayo de 2023. Este nudo ferroviario hacia el Donbass demostró que algunas batallas trascienden su valor estratégico inmediato. Finalmente, Pokrovsk emerge como la nueva frontera. Su importancia como centro de distribución minera y conexión ferroviaria la convierte en objetivo prioritario actual de las fuerzas invasoras. Estas ciudades no son simplemente puntos en el mapa, son las llaves que determinan quién controlará el futuro territorial, económico y simbólico de Ucrania en este tablero mundial. Ucrania y Occidente, un pacto en marcha. La guerra ha cambiado para siempre la relación entre Ucrania y Europa. Lo que durante años fue un vínculo ambiguo, marcado por la cautela y los vaivenes políticos, se ha convertido en un compromiso firme. En junio de 2022, Ucrania recibió el estatus de país candidato a la Unión Europea, un paso simbólico y estratégico que refleja una voluntad compartida de integración. Este giro, acelerado por la invasión rusa, continúa la senda que comenzó en 2014 con las protestas del Euromaidán, cuando Kiev inició su rumbo hacia Occidente. Pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Puede Ucrania ser plenamente independiente? La geografía no cambia. Seguirá siendo vecina de Rusia, y esa cercanía implica una influencia inevitable. Sin embargo, diversificar sus fuentes de energía, fortalecer sus instituciones democráticas y tejer una red económica sólida con Europa son caminos que pueden blindar al país frente a la presión rusa. El reto está en construir esta autonomía sin ignorar la compleja realidad geopolítica que lo rodea. En este escenario, Estados Unidos ha asumido un papel protagónico. Su apoyo no se limita a lo militar. También inyecta recursos económicos para la reconstrucción. Pero este compromiso viene acompañado de debates. La adjudicación de concesiones mineras de tierras raras a empresas estadounidenses ha generado preguntas sobre quién se beneficiará realmente de la recuperación. Estos minerales, esenciales para industrias tecnológicas y energías limpias, son un activo codiciado en medio de la competencia global, especialmente con China. El futuro de Ucrania dependerá no solo de su capacidad para resistir y reconstruir, sino también de que el respaldo occidental se mantenga en el tiempo. La solidez de esa alianza marcará la diferencia entre un país que recupera su soberanía y uno que vuelve a quedar atrapado en la órbita de sus viejos imperios. Ucrania, el frente lejano de América. Para Estados Unidos, Ucrania es mucho más que un país lejano en Europa del Este. Es una pieza estratégica en el tablero global, un punto donde se cruzan intereses militares, económicos y geopolíticos. Apoyar a Ucrania no solo significa contener la influencia rusa, sino también enviar un mensaje a otras potencias. La agresión militar tendrá un costo. En el plano de la seguridad, Ucrania funciona como una línea avanzada frente a Rusia. Su resistencia debilita la capacidad militar de Moscú y reduce el margen de maniobra del Kremlin en otras regiones. Para Washington, cada día que Ucrania se mantiene firme es un día en que Rusia invierte recursos que no puede destinar a otros frentes. Pero el interés estadounidense va más allá del campo de batalla. Ucrania posee vastas reservas de minerales estratégicos, incluidos titanio y tierras raras, esenciales para la industria aeroespacial, la defensa y las energías renovables. En un mundo marcado por la competencia tecnológica con China, asegurar el acceso a estos recursos es una prioridad para Washington.
la reconstrucción del país también representa una oportunidad. Empresas estadounidenses podrían participar en la modernización de infraestructuras, energía y tecnología, abriendo un mercado multimillonario con fuerte respaldo internacional. En el ámbito político, Ucrania es un caso de prueba para el compromiso de Estados Unidos con sus aliados. Mantener el apoyo envía una señal de credibilidad a Europa, Asia y más allá. Retirarlo, en cambio, podría erosionar la confianza en el liderazgo estadounidense. Así, para Estados Unidos, Ucrania es al mismo tiempo un escudo, un socio potencial y un recordatorio de que la geopolítica sigue definiendo el orden mundial. En su destino, se juegan también parte de los intereses y la imagen de Washington en el siglo XXI. Estados Unidos en la encrucijada ucraniana. La relación de Estados Unidos con Ucrania no comenzó con la guerra actual. Durante décadas, Washington ha invertido en asistencia económica e institucional, buscando integrar a Ucrania en el marco occidental y reducir su dependencia de Moscú. En el primer periodo presidencial de Donald Trump, 2016 a 2020, la relación fue ambivalente. Si bien se mantuvo la entrega de ayuda militar y asistencia financiera, el enfoque estuvo marcado por negociaciones puntuales y una política exterior menos predecible. La cuestión ucraniana incluso se vio envuelta en debates internos en Estados Unidos, reflejando cómo este vínculo podía convertirse en tema de disputa política doméstica. Con la llegada de Joe Biden, 2021 a 2025, el papel estadounidense se transformó. La invasión rusa de 2022 llevó a Washington a liderar una coalición de apoyo sin precedentes, miles de millones en ayuda militar, sistemas de defensa avanzada, entrenamiento de tropas y respaldo financiero. Biden reforzó la unidad de la OTAN y convirtió a Ucrania en un eje central de la política exterior estadounidense. En el segundo mandato de Donald Trump, 2025 a 2029, el papel de Estados Unidos ha evolucionado hacia un rol más activo como mediador, buscando negociar marcos de estabilidad que reduzcan el riesgo de escalada y al mismo tiempo mantener un nivel estratégico de apoyo que preserve la posición ucraniana en la mesa de negociación. De cara al futuro, Washington aspira también a participar en la reconstrucción. Empresas estadounidenses visualizan un mercado abierto en infraestructura, energía y tecnología, mientras el gobierno busca que este proceso fortalezca lazos económicos y políticos duraderos. Así, el papel de Estados Unidos ha pasado de socio económico a mediador, de proveedor militar decisivo bajo Biden, a un actor que busca moldear el escenario post-conflicto. En todos estos capítulos, su influencia ha sido determinante. Para ti, ¿cuál dato crees que deberíamos haber incluido o cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.